Dios te bendiga, iglesia. Gracias por conectarte nuevamente con nosotros. Tenemos un culto sumamente especial el día de hoy, lleno de mucha adoración y predicación para ministrar sus vidas. Y queremos que te sientas parte, aunque estés en tu casa, de lo que vamos a hacer el día de hoy. Las alabanzas van a ser un poco más íntimas hoy, vamos a hacerlo acústico y esperamos que sientas un poco de ese calor allá en tu casa. Así que siéntate libre de adorar como tú quieras, si quieres pararte, si quieres quedarte sentado. Y esperemos que te lo disfrutes. Dios te bendiga. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Señor. Dios mío, sé tú moviéndote, Señor. Queremos sentir tu presencia, Padre. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Jehová, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu amor perdura para siempre. Amén. Presencia lanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestros en tu morada, tú y yo somos iglesia, clama hoy.
eres tú, así eres tú, soy amado por ti. Yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré. Bueno eres mi Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú, soy amado por ti. Yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré. Perfecto por siempre serás, perfecto por siempre serás, perfecto por siempre serás, mi Dios. Perfecto por siempre serás, perfecto por siempre serás, perfecto por siempre serás, mi Dios. Bueno eres mi Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú, soy amado por ti. Yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré. Bueno eres mi Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú, soy amado por ti. Yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré. Gracias, Señor. Yo no sé cómo te encuentras en este momento, ante tantos eventos que estamos viviendo, y quizás algunos de ellos te has puesto a pensar en qué propósito realmente tiene eso para tu vida. ¿Verdad? Quizás te has puesto a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? Quiero decirte que todo Dios tiene bajo su control. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia, tu fidelidad. Gracias por esta oportunidad de poder estar en tu casa, reunidos en tu nombre, Señor. Deseamos que tu Espíritu Santo sea el que ministre cada vida, tanto los que están aquí como los que están a través de las redes, Señor, mirando este mensaje. Señor, hay cosas que no entendemos, hay cosas que nos parecen sin sentido, pero tú tienes todo el control y tienes el dominio sobre todas las cosas. Y hay cosas que no entenderemos nunca. Simplemente haznos descansar en tu perfecta voluntad y en tus propósitos. Oramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Tengo que confesarles hoy que me di la tarea a vestirme a lo Teópolis. Le dije al pastor la última vez que prediqué, me puse el gabancito, me puse el gabán y le dije, pastor, de vez en cuando vengo en gabán, pero tengo que acostumbrarme también a ustedes. Y hoy vine así que... Esto es auspiciado por mi esposa, de hecho. Me gozo con ustedes. Esta casa para mí ha sido una bendición muy grande. Créanme, ha sido una experiencia muy linda el tiempo que llevo con ustedes. He aprendido muchas cosas. Todavía sigo aprendiendo muchas cosas y es un privilegio. Y hablamos acerca del tema, ¿verdad? El tema de hoy para este día sería un propósito que parece sin sentido. Hay cosas en nuestra vida que pasan que podríamos pensar qué significado tiene eso para mi vida. ¿Qué propósito tiene que haya acontecido este evento en la historia o en mi familia o la muerte de un familiar o un evento de enfermedad? ¿Qué propósito tiene eso para mi vida, para mi familia? ¿Qué es lo que Dios quiere trabajar conmigo? ¿Por qué Dios le plació hacer eso? Y en muchas ocasiones no encontramos respuesta alguna para cada una de estas cosas que nos están pasando. Y yo te podría mencionar algunos ejemplos de cosas que hemos vivido, que quizás todavía al día de hoy te has puesto a pensar, ¿y qué propósito tuvo eso?
¿Por qué Dios quiso hacer eso? ¿Por qué permitió que eso sucediera? Y, por ejemplo, cuando examinamos el caso del 9/11, ¿verdad? La Torre Gemela, el ataque a la Torre Gemela, podríamos decir, bueno, murieron miles de personas. ¿Cuál fue el propósito de eso en la vida de toda una nación, ¿verdad? Y a nivel mundial que esto ocurrió. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué permitió Dios que se diera eso? Habían personas, lo más seguro, dentro de ese edificio que amaban a Dios. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué Dios permitió eso? El reciente, ahora mismo con la pandemia, ¿verdad? Pudiéramos pensar, ¿y qué propósito tiene eso? De que tanta gente, tantos millones de personas ahora mismo han muerto por causa de la pandemia. Más de 1 o 2 millones han muerto, ¿verdad? Por causa de esta pandemia. Y así podemos mencionar muchos eventos que podríamos pensar, ¿y qué propósito tiene eso? Eso no me hace sentido a mí en este momento. Del libro del doctor James Dobson, él tiene un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No sé si algunos han tenido la oportunidad de leerlo. Pero este libro, él narra una historia diciendo de la siguiente manera. Chuck Fry era un joven muy inteligente de 17 años, poseía altos dotes intelectuales y un nivel sumamente alto de motivación. Después de graduarse de secundaria con los grados más altos de su clase, entró a la universidad donde continuó sobresaliendo en sus estudios. Cuando obtuvo su licenciatura en ciencias, solicitó su ingreso a varias facultades de medicina. La competencia para que alguien fuera aceptado en una facultad de medicina era muy grande en ese tiempo y lo sigue siendo actualmente. En ese entonces yo era profesor, ¿verdad? Narra el autor, de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California, donde cada año recibían 6,000 solicitudes y solamente 106 alumnos eran aceptados. Esto era algo típico de los programas autorizados de estudios de medicina en esa área. A pesar de que las probabilidades eran muy pocas, Chuck fue aceptado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona y comenzó sus estudios en el mes de septiembre. Durante el primer trimestre, Chuck pensó mucho en el llamamiento que Dios le estaba haciendo. Empezó a tener el convencimiento de que había de renunciar a dedicarse a ejercer la medicina de alta tecnología en un ambiente lucrativo con el fin de prestar sus servicios en el extranjero. Finalmente, ese llegó a ser su plan para el futuro. Sin embargo, hacia el final de su primer año de entrenamiento, Chuck comenzó a sentirse enfermo. Empezó a sentir una fatiga muy extraña y persistente. Hizo una cita para un examen médico en mayo y muy pronto le habían diagnosticado que padecía leucemia aguda. En el mes de noviembre, Chuck Fry había fallecido. ¿Cómo podría tener sentido para los afligidos padres de Chuck? Entonces, ¿y cómo podría tenerlo para nosotros ahora? Narra el autor. Una obra de Dios tan incomprensible como esta. Este joven amaba a Jesucristo con todo su corazón y solamente buscaba hacer su voluntad. ¿Por qué se lo llevó cuando estaba a flor de vida, a pesar de que muchas oraciones angustiosas de miembros de su familia consagradas a Dios y de fieles amigos? Muy claramente el Señor le dijo, no a todos. ¿Pero por qué? Sencillamente su muerte no tenía sentido. El propósito de Dios en cuanto a la muerte de este joven es un misterio y permanece siéndolo. Pero, ¿por qué después de mucha oración se le permitió a Chuck que entrara a la Facultad de Medicina si no iba a poder vivir hasta completar su educación? ¿De dónde vino el llamamiento aceptado por él a ir como médico al campo misionero? ¿Por qué le fue dado tanto talento a un joven que no podría utilizarlo? ¿Y por qué fue acortada la vida de un estudiante tan maduro y prometedor cuando muchos adictos a drogas, borrachos y hombres malvados viven largas vidas siendo una carga para la sociedad? Estas inquietantes preguntas son mucho más fáciles de hacer que de contestar, y hay muchas otras. ¿Verdad? Cuando examinamos esta historia, podríamos decir que ¿qué propósito tiene eso? Fíjate que el corazón de Chuck era un corazón que él quería estudiar la medicina, más que para lucrarse, era para poder ir al campo misionero a hacer la obra de Dios. Fue aceptado ante tantos estudiantes que solicitaron. Estaba completando sus estudios. Sin embargo, el Señor decidió llamarlo antes de tiempo. O en el tiempo de Dios, porque el tiempo de siempre es perfecto. Cuando miramos el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman,
Hay que entender una cosa en este proceso y es que Dios es soberano. Dios es soberano sobre todas las cosas. ¿Y qué significa que Dios es soberano? Y el diccionario bíblico de Historia Holman menciona sobre la soberanía de Dios como la enseñanza bíblica que expresa que Dios es omnipotente y gobierna sobre todas las cosas. Dios es omnipotente y gobierna sobre todas las cosas, no sobre algunas cositas. Todo, Él tiene el dominio de cada cosa. También nos menciona este diccionario y nos dice que Dios reina y obra de acuerdo con su propósito eterno, aún a través de acontecimientos que parecerían contradecir u oponerse a su gobierno. Hay dos pasajes bíblicos que me gustaría, ¿verdad? Y de hecho que nos hablan claramente acerca de la soberanía de Dios. Y el primero de ellos se encuentra en el Salmo 35, verso del 5 al 6. Salmo 35, verso del 5 al 6, lo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional, que dice de la siguiente manera: yo sé que el Señor es nuestro soberano, es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Si miramos también en Daniel capítulo 4, verso 34 al 35, en la Nueva Versión Internacional también, podemos leer y podemos ver que Nabucodonosor elevó sus ojos al cielo, recobró el juicio, alabó al Altísimo, honró y glorificó al que vive por los siempre, ¿verdad? Diciendo de la siguiente manera: su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. Estos pasajes nos dejan saber claramente, nos mencionan claramente y nos hablan muy claramente acerca de la soberanía de Dios. Dios es el gobernante y el dueño y el Señor sobre todas y cada una de las cosas que existen y fueron creadas. Es por esta razón que pudiéramos experimentar eventos en nuestra vida, que algunos de ellos pudiéramos tener algún sentido o de momento no hicieron sentido y pudiéramos tener alguna explicación luego. Pero hay eventos en nuestra vida que quizás han de pasar o ya pasaron que nunca le encontraríamos el significado. Déjame darte la cita central de este mensaje. Mi cita central de este mensaje es la siguiente: aunque hay eventos que experimentamos que nos pueden parecer sin sentido, cada uno de ellos tiene un propósito determinado. Aunque hay eventos que experimentamos que nos pueden parecer sin sentido, cada uno de ellos tiene un propósito determinado. Algunos de ustedes que están aquí quizás se acuerdan del famoso personaje del Chapulín Colorado. Levántenme la mano, sean sinceros. Se están choteando la edad, no fui yo. Y porque esto es para los más viejitos, ¿verdad? Pero yo me acuerdo del Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Cuál era uno de los refranes que él utilizaba constantemente? ¿Cuál era? ¿Ah? No me contaba, pero había otro más. ¿Cuál era? Todos mis movimientos están fríamente calculados. Todos mis movimientos están fríos. No estaban muy calculados, que digamos, porque siempre se chocaban, ¿verdad? Yo le cuento estos cuentos a los nenes y se los digo y se ríen. Pero en el caso de Dios, todos sus movimientos, todas las cosas que Dios hace, están fríamente calculadas. Dale un aplauso al Señor. Todos los movimientos de Dios están fríamente calculados. A Dios nada le toma por sorpresa. Albert Einstein dijo: a Dios no juega a los dados con el universo. Este famoso, ¿verdad?, científico que conocemos, Dios no juega a los dados con el universo. Dios no hace las cosas al azar. Dios hace las cosas con propósito. Y tú y yo fuimos creados con propósito. Y las cosas que suceden tienen un propósito, aunque no lo entendamos. Me gustaría compartirte varios ejemplos bíblicos de cosas que pudiéramos pensar o pudiéramos de momento verlas y no nos hacen sentido. Quizás para las personas que lo experimentaron no les hizo mucho sentido en el momento que lo vivieron. ¿Se acuerdan el caso de José que nos narra la Biblia? Y cuando vemos a Génesis, examinamos estos pasajes y nos damos cuenta que José era uno de los 12 hijos que tuvo Jacob. Jacob, o Israel, luego fue cambiado su nombre a Israel, era el nieto en este caso de Abraham, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Jacob fue el hijo, perdónenme un momentito. Jacob fue el hijo
José fue el hijo, menor, de los menores de Jacob. Posteriormente a lo que fue José tuvo Benjamín, ¿verdad? Que fue el hijo más pequeño. Pero José fue hijo de Raquel, la esposa que Jacob amaba. ¿Se acuerdan? Raquel, Lea, ¿verdad? Esta situación que hubo, esta disputa, y ahí aparece entonces José, ¿verdad? Con este matrimonio entonces de Raquel. El hijo entonces era querido por su padre. Y dice la palabra, ¿verdad? Que aún sus hermanos lo odiaban. Era el preferido de su papá. Así que José tenía un cariño especial por parte de su padre. José fue recibido con ese amor de su padre, le hace túnicas Jacob a su hijo. Y esto provoca que sus hermanos comenzaran a odiarlo. Y lo dice la palabra, ¿verdad? Ellos comenzaron a odiarlo. El proceso se agrava más, se pone más fuerte todavía, cuando de momento José comienza a tener sueños y les dice a sus hermanos cuál era el sueño que estaba teniendo. Dice la Biblia que entonces lo odiaron peor todavía. Así que, ¿por qué José comienza a ser odiado por sus hermanos? ¿Qué él había hecho para ganar ese odio de ellos? Él no había hecho nada, simplemente era parte de la familia. Y comienza este proceso de padecimiento en la vida de José. Y vemos de hecho en Génesis 37, del 3 al 4, dice que Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Imagínense ese proceso de José. Qué difícil sería para este pobre joven, ¿verdad? Que estaba realmente tan contento con lo que estaba haciendo, cuidando prácticamente a sus hermanos en muchas ocasiones cuando salían. Y de momento cuando sale para ver lo que estaban haciendo, ¿verdad? Llevarle los informes a su papá, dice entonces que sus hermanos tramaban cómo deshacerse de él, querían matarlo, finalmente no lo matan, pero sí decidieron entonces ponerse de acuerdo para poder venderlo a unas personas ismaelitas que iban de camino hacia Egipto. Y entonces José es vendido por sus hermanos a estos ismaelitas. José de esa manera llega a Egipto y es vendido a Potifar, ¿verdad? Capitán de la guardia del faraón. Allí José realmente comienza a ser bendecido por Dios. Potifar lo pone a cargo de su casa, de todos sus bienes. José comienza a hallar gracia. Dios bendice a la familia de Potifar. Más sin embargo, cuando todo pareciera que va cogiendo nuevamente forma la vida de José, la esposa de Potifar le trama una trampa, lo acusaba constantemente y lo acusa falsamente de que él quería violarla. Pobre José. Lo acusa de que quería violarla y José entonces lo meten en la cárcel. Los hermanos lo odiaron, pasó ese primer tormento con ellos. La esposa de Potifar lo acusa falsamente de que quería aprovecharse de ella cuando no era verdad, salió cogiendo, ¿verdad? Y la dejó a ella con la ropa y se fue y huyó de la tentación. Sin embargo, llega a la cárcel y allí pues José, Dios lo utiliza para interpretar el sueño del faraón, ¿verdad? Y vemos cómo él interpreta el sueño del faraón, cae en gracia ante los ojos del faraón, Dios lo pone en gracia. Y vemos entonces cómo José llega a estar a cargo de todo prácticamente Egipto. El único que tenía autoridad sobre José era el faraón. Y allí José comienza a gobernar sobre esta gran ciudad. Y vemos que pasó una gran hambre en diferentes lugares, ¿verdad? En diferentes naciones pasó una gran hambruna y Egipto tenía lo suficientemente guardado aún para poder venderle al extranjero. Los hermanos de José llegan allí, se encuentran con José, no se dieron cuenta que era él, José lo reconocía, pero fíjate que el propósito de todo esto lo podemos ver al final de esos capítulos, ya prácticamente terminando el libro de Génesis, en el capítulo 50, verso 20, que dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Ese era el plan de Dios sobre la vida de José, pero para sus hermanos ese propósito les parecía sin sentido en el momento en que José les contó su primer sueño. Mira la respuesta que ellos le dieron cuando José le contó este sueño. En el verso 8 del capítulo 37, vemos que la respuesta de ellos fue, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? O sea, eso era algo sin sentido para ellos. Ese propósito que José le había contado para ellos no tenía ningún sentido. Y sin embargo era el propósito que Dios tenía, perseverar a los israelitas, porque Dios tiene un pacto con ellos, ¿verdad? Dios había prometido
de que haría una gran nación a Abraham, ¿verdad? Y serían hasta los confines de la tierra. Así que hay una promesa que Dios iba a cumplir y eso Dios lo estaba cumpliendo. Tuvo que pasar este proceso José. Parte de su sufrimiento era el plan de Dios para perseverarlos y que José llegara a Egipto. Otro de los ejemplos que puedo mencionarte, ¿se acuerdan el caso de Job? ¿Cuántos se acuerdan del caso de Job? Hombre íntegro, intachable, ¿verdad? Una persona que tuviera que decir, wow, digna de admirar, oraba constantemente ante Dios, hacía sacrificios por los hijos y por si acaso hubiesen pecado. Así que era un hombre piadoso, un hombre de respeto, un hombre realmente de ejemplo a seguir. Mas, sin embargo, Job comienza, Dios permite que Job pasara por diferentes situaciones. Comienza a perder los hijos de momento, todos de cantazos, se pierde el ganado, ¿verdad? Pierde prácticamente sus recursos económicos. Su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Después llegan los queridos amigos de Job y comienzan a darle buenos consejos a Job. Los consejos eran, eso tiene que ser porque tú hiciste algo malo. Poco te dio Dios para lo que tú has hecho quizás. Y comenzaron a acusarlo de que él había hecho cosas que le había fallado a Dios, ¿verdad? Así que Job comienza a pasar por este proceso duro, difícil, pérdida de hijos, pérdida de recursos económicos, la esposa no quería saber de él, se enferma también con, ¿verdad?, de una gran enfermedad que prácticamente se lo comían los gusanos, así que qué triste para la vida de Job. Cuando vemos al final, y podríamos decir, ¿cuál fue el propósito de eso? Pero mira el verso 5 del capítulo 42 de Job. Y Job dijo, de oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. De oída había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y cuando miramos este verso y lo examinamos bien, nos damos cuenta que el propósito que podemos ver de Dios sobre la vida de Job era que Job conociera a un Dios que él había conocido de cerca, ¿verdad? Que conociera de cerca a un Dios que él había conocido simplemente de lejos. Por lo que había escuchado de otros, por lo que le habían contado sus antepasados. Él quería tener una relación más íntima con Job. Y al final vemos que lo prospera mucho más de lo que tenía antes. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Cuando vamos a ver el libro de Jonás, lo examinamos y nos acordamos. Jonás, así que él, ¿verdad?, se lo tragó ese gran pez porque desobedeció a Dios, porque no quiso ir a Nínive, no quiso llevarle el mensaje que Dios le dio, y de eso nos acordamos. Pero hay unos asuntos importantes que quisiera recalcar sobre esa historia muy, muy importante y que realmente me puse a meditar en ella. Hay cositas que quisiera poder explicarte y me gustaría poder también tocar un poquito el contexto histórico. Nínive era la capital de Asiria y los habitantes de esa ciudad eran gentiles, no eran judíos, eran gentiles, ¿ok? Así que para efectos de ellos eran personas politeístas, no servían al Dios que servía a Jonás, ¿verdad? Eran personas que tenían muchos ídolos, muchos dioses, hacían lo malo ante los ojos de Dios, realmente, ¿verdad? No le conocían. Y vemos que en este trasfondo, esto es lo que estaba pasando allí. Y Dios le dice, ve a aquella ciudad para entonces decretar juicio sobre ella. Pensaba Dios, dentro del plan, destruirla. Mas, sin embargo, en el momento que a Jonás le fue dado este mensaje para llevar esa palabra, Jonás vemos que automáticamente dijo, vaya es que es, ok, y arrancó para acá. Y se fue huyendo. Y se fue fuera de la presencia de Dios, huyó de la presencia de Dios. Pero sin embargo, fíjate que cuando examinamos hacia dónde él va a partir, se monta en una nave, iba de camino con el deseo de poder montarse la nave para llegar a Tarsis. Vemos que en ese transcurso donde él está montado en la nave, comienza a levantarse una gran tempestad. Dios estaba, ¿verdad?, provocando esto en esa barca. Y las personas que estaban dentro de esa barca pensaban que se iba a morir. ¿Y tú sabes cuál fue la reacción de Job en ese momento que estaban ellos en esa tempestad? Se acostó a dormir. Para efectos de él, a él no le interesaba lo que pudiera pasar, que me muera, olvídate eso. Así que la preocupación la tenían los marineros, no era Job en ese momento. Eran los marineros que estaban ahí. Ellos estaban preocupados porque iban a morirse. Y dice la Biblia en esos pasajes, en esos versos, de que cada uno de ellos comenzó a clamar a sus dioses. Cuando tú miras los primeros versos, dice que comenzaron a clamar a sus dioses. Clamaban, no les respondían. Y de momento viene el que está a cargo de la barca, la embarcación,
llega donde Job, lo encuentra que está ahí y le dice, espera, porque sigo con Job. Gracias, iglesia. ¿Verdad? Seguí con Job, que lo tenía mezclado. Yo creo que me lo he dicho más, ¿verdad? Es que estamos en vivo, gente, perdónenme. Jonás está allí, está en esta embarcación, está durmiendo y viene entonces, se levanta el que está a cargo de la embarcación y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Estos marineros sabían, en primer lugar Job se lo había dicho, ¿verdad? Él estaba huyendo de su Dios. Y ellos sabían que el Dios que tenía Jonás no era el mismo Dios que ellos. Ellos habían buscado solución en los dioses de ellos, mas sin embargo no habían encontrado ninguna respuesta. Y le dijeron, mira, pues levántate a ver si por lo menos el Dios tuyo nos escucha, a ver si nos hace caso. Y vemos que finalmente ellos lo tiran, ¿verdad?, al agua. Fue parte de lo que le dijo Jonás que hiciera con él. Ellos lo tiran al agua, la tempestad se calma. Y mira lo que acontece a causa de ese evento. Vemos en el verso, después que lo tiran, dice el verso 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Ok? Así que ese proceso de rebeldía de parte de Jonás hacia Dios tenía un propósito y era que estos marineros conocieran al Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y nuestro Dios también. Qué lindo es el Señor. Pero la historia no se queda ahí, ¿verdad? Vemos que entonces cuando Jonás está dentro de ese vientre del pez, vemos que Jonás comienza a orar a Dios. Hace una oración a él. Y Dios lo saca del pez, lo vomita del pez al tercer día. Vemos que entonces finalmente Jonás va a aquella ciudad a llevar ese mensaje a la ciudad. Vemos que la ciudad, cuando recibe el mensaje de parte de Dios por medio de Jonás, la reacción de ellos fue arrepentimiento. El rey también y todos los que estaban allí se arrepienten, comienzan a ayunar, se desgarran las vestiduras en señal de luto. Todo el mundo se puso de acuerdo porque estaban arrepentidos, no querían ese juicio de parte de Dios. ¿Cuál fue lo que finalmente aconteció en esa historia? Dios perdona a Nínive. Dios los perdona. Y la reacción de Jonás fue de coraje. Fue de coraje porque él sabía que Dios era lento, era grande en misericordia, lento para la ira. Y dice que le dio coraje por lo que Dios había hecho. Realmente no fue regocijo, como que mira, bueno, se arrepintieron. Le dio coraje a Jonás. Y Dios sigue trabajando con Jonás. Pero fíjate que pudiéramos ver dos propósitos en esa historia. El primer propósito, en primer lugar, como Dios utiliza la huida de Jonás con el propósito de que estos marineros pudieran conocerlo. Dios quería traer salvación para la vida de estos marineros y utilizó el proceso de rebeldía de Jonás para cumplir su propósito con ellos. La tempestad, más que para trabajar con Jonás, era para trabajar con ellos. Si fijamos bien en el verso 5 de ese capítulo 1, nos damos cuenta de que en medio de la tempestad Jonás estaba dormido. Así que quienes tenían temor eran los marineros. Dios utilizó la tempestad para que ellos clamaran al Dios Todopoderoso y le conocieran. Y el segundo propósito que podemos encontrar en esta historia es que le estuvo sin sentido, un propósito sin sentido quizás para Jonás, era cómo Dios les perdona a esta nación tan pagana y tan malvada. Eso para Jonás no le tuvo sentido. Y vamos a ver mi último ejemplo que tiene que ver con la muerte de Jesús en la cruz. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 18, la palabra nos dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hay que entender que Pablo le está hablando a una iglesia que se encontraba en Corinto, y el contexto en ese lugar era un lugar, o un pueblo, ¿verdad? Un lugar donde en esa ciudad había muchas corrientes filosóficas. Así que lo que buscaban en esos lugares estaban, ¿verdad? Los griegos les gustaba filosofar, la corriente de los epicúreos, los estoicos, eran corrientes que les gustaba simplemente llevar alguna conversación que fuera algo nuevo, buscaban siempre algo nuevo en que filosofar. Y Pablo le escribe a una iglesia que estaba en este contexto histórico. Y le está dejando saber, de hecho, que y si miramos el capítulo 1, verso 23, dice, el que
predica a Cristo crucificado para los gentiles, ¿verdad? El que se predicara a Cristo crucificado era una locura. En otras palabras, el propósito como que no tiene sentido. Para los griegos eso no tenía sentido de que le hablaran de un Cristo que fue crucificado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, cómo es posible que el Mesías anunciado sea colgado en un madero? Eso para ellos no le tenía sentido. ¿Qué lógica tiene que el Hijo de Dios se encarnó, Dios con nosotros, se encarnó, el Mesías anunciado fue colgado en un madero, cuando en Deuteronomio menciona que el que es colgado en un madero es maldito? Para efectos de ello, como que no le encaja eso. Si Deuteronomio decía que el que era colgado en un madero era maldito, pues ¿cómo es posible que el Hijo de Dios, el Mesías anunciado, verdaderamente ese es el Mesías cuando fue colgado en un madero? Eso no me tiene sentido. Pero sabemos que Cristo murió con propósito en la cruz para salvarnos de todo pecado y darnos vida eterna a través de ese sacrificio. Ese fue el propósito de Dios. Es locura para los que se pierden. Es imposible de entenderlo con nuestra mente humana y racional. Y estos ejemplos quizás que te he dado son más sencillos de llevar porque los leemos y pues de momento pudiéramos... Cuando lo leímos por primera vez, de momento lo leímos y como que no nos hizo mucho sentido, pero tiene su explicación y ellos pudieron después quizás entenderlo. Pero hay cosas que pasan que hemos leído en la Biblia. ¿Cuánto le ha pasado que ha leído cosas en la Biblia que usted dice, ¿y dónde está el propósito de eso? Yo como que no lo encuentro todavía, como que no puedo identificarlo todavía, como que no me hace sentido eso que pasó. ¿Cómo que Dios creó las cosas en 7 días y la ciencia me dice a mí que son millones de años que aparecen cosas? Es que es como que no me encaja eso, ¿verdad? Y como que no me hace sentido. Y así podríamos mencionar otras cosas que hemos leído y como que no nos hace sentido. Pero cada una de ellas tiene un propósito. Déjame darte 3 herramientas que te ayudarán cuando de momento sientas que las cosas que están pasando no tienen sentido. Te voy a dar 3 herramientas, ¿verdad? De cosas que te puedan ayudar para cuando de momento no tenga sentido lo que estás pasando, puedas refugiarte en esto. En primer lugar, entiende que Dios es soberano y que por lo tanto tiene dominio sobre todas y cada una de las cosas que tú puedas pasar. Dios es soberano. Eso significa que aún Él tiene y está en control de todo. Él tiene el control de todas las cosas. Simplemente refúgiate en Él. ¿Han leído el pasaje Salmo 91? ¿Verdad? Que habita el abrigo del Altísimo, morada bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Y bajo sus alas estaremos seguros, como la gallina con sus polluelos, ¿verdad? Debajo de las alas del Señor estamos seguros. Aunque no entiendas lo que estás pasando, refúgiate en Él. Entiende que los pensamientos, número 2, entiende que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. En Isaías 55, 8 al 9 nos dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y entender nosotros esto nos ayudará a poder descansar en la perfecta voluntad de Dios. Hay cosas que no vamos a entenderlas. Y hay veces que tú tratas de razonar a Dios y es imposible poder alcanzar a entenderle. ¿Quién entenderá a Dios enteramente? Él nos ha dado lo que Él querido que nosotros entendamos. Descansa en Él. Descansa en su voluntad. Número 3, confía en que el propósito de Dios para tu vida se cumplirá aun cuando ese propósito de momento no le encuentres sentido. Dios te diseñó, Dios te formó, tienes un propósito determinado y el propósito por el cual Dios te formó, Dios lo va a cumplir, aunque de momento no entiendas el significado. Quisiera confesarle en esta mañana, hay ocasiones que me he encontrado, como quizás ustedes también,
donde he podido llorar ante la presencia de Dios. Y en ocasiones le he preguntado a Dios, y como que no me ha hecho sentido, aún el llamado que Dios en un momento dado me hizo a pastorear. Le dice, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué te fijaste los ojos en mí? Tanta gente que pudiste haber escogido. Yo estoy seguro que el pastor Sammy, y me la ha pasado, y Nicole. ¿Por qué? Si yo no me considero que estoy preparado para esto, ni me consideraba que estaba preparado, me falta tanto por aprender, hay tantos errores que yo cometí en mi pasado. ¿Cómo es que tú quieres y sigues luchando? ¿Cómo tú lo haces, Señor? ¿Por qué fijaste tu mirada en mí? Los otros días venía hablando con mi esposa en el camino. Y teníamos esta conversación. Y gracias a Dios por las mujeres que son de Dios, ¿verdad? Esa ayuda idónea. Mi esposa simplemente me ministraba y me decía, Jonathan, al Señor le ha placido hacerlo. Descansa en Él. No pasó ni 5 minutos que ella terminó de hablar conmigo y me escribió un pastor de Estados Unidos que ni sabía lo que yo había hablado con ella y me pone, varón valiente, varón valiente. El Señor te ha escogido para lo que te escogió. Y yo llorando acá, así, con la lágrima. Y era una confirmación de este mensaje. Yo le había dicho a Noriel, tengo 2 mensajes que tenía en mi cabeza para poder predicarle a la iglesia, pero finalmente cuando pasa esto, dije, definitivamente Dios quiere que yo traiga este mensaje para la iglesia. Yo fui ministrado por este mensaje y espero que también Dios haya ministrado tu vida. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos? Yo no sé en este momento cómo tú te encuentras o qué estás luchando. ¿Cómo ha sido tu proceso? Quizás te encuentras en un evento que no entiendes, que no le encuentras significado, que no le encuentras sentido a lo que estás pasando. Yo quisiera que cerraras tus ojos un momento. Y las personas que nos sintonizan en las redes también. Deja que el Espíritu Santo sea el que tome el control de este momento. Descansa en Dios. No entiendes lo que estás pasando. No le has encontrado sentido todavía a lo que has vivido, en muchas cosas. Pero Dios tiene el control sobre eso. Ora conmigo. Padre, tú eres un Dios soberano. Eres maravilloso. Hay cosas que hemos vivido y experimentado en la vida que no las entendemos, que quizás no le encontremos el significado o el sentido de momento. Ayúdanos a entender que todo tiene un propósito y que tú tienes dominio y control sobre cada uno de ellos. Queremos confiar en el proceso en ti, descansar en tu presencia, glorifícate en lo que vas a hacer. Y que lo que hayamos experimentado, Señor, aún tengamos palabras para darle a otros cuando así lo necesiten. Te pongo esta iglesia en tus manos, los que nos sintonizan también en las redes, y te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si nunca has tomado una decisión por Jesucristo, te invito a que lo puedas hacer. Los que están en las redes pueden escribir, yo quiero a Jesús. Ese es el primer paso que tienes que dar. Él te ama. Él murió por ti. Y si te encuentras en esta iglesia y nunca lo has hecho, dale la oportunidad en este día. Quizás te acerca al pastor, a algún mujer, y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero tomar esa decisión por él. Dios me le bendiga a todos. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad
Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Señor, yo confío que tu propósito se va a cumplir. Y así mismo, con los ojos cerrados, quiero regalarte este verso en Proverbios 3, del 5 al 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Si hay alguno de nosotros, si hay alguno de los que se conectan a través de la iglesia en casa que está diciendo: sí, yo quiero confiar, pero es que no sé qué camino tomar, yo no sé hacia dónde debo caminar, hacia dónde, qué decisión tomar, estoy como en el limbo. Este proverbio nos dice que si necesitamos la dirección de Dios, si estamos buscando la dirección de Dios, la vamos a encontrar cuando confiemos. Te dice: primero confía en Dios en todo lo que haces y Él te mostrará sus caminos. Él te mostrará el propósito en aquellas situaciones que no parecen tener sentido. Él te mostrará cómo las cosas de sufrimiento y de incertidumbre y de dolor se convierten en bendición. Él va a hacer que las lágrimas que hayas derramado, Él va a hacer que esos momentos profundos de dolor donde tú solamente estás tú y Dios orando, Él los va a convertir en gozo, en baile. Pero comienza con nuestra confianza en Dios y no en nuestro propio entendimiento. Y aunque es sumamente difícil confiar en Dios, es humanamente imposible confiar en Dios. Qué bueno que Jesús cumple sus promesas y dice: yo les voy a enviar un consolador. Les voy a enviar al Espíritu Santo para que los dirija, y en ese momento donde tú te sientas incompleto y te sientes que ya no tienes fuerza, el Espíritu Santo te complementa. Y podemos bastarnos en la gracia del Espíritu Santo. Así que yo creo que hoy ha sido un momento especial en el que Dios, a través de su palabra, a través del mensaje que trajo Jonathan, nos está diciendo: yo quiero que tú dejes de confiar en tu propio entendimiento, que confíes en mí. Y una vez que tú tengas los lentes correctos, vas a comenzar a ver el propósito en donde parece que hay desorden, en donde parece que hay muerte, hay vida en abundancia. Lo voy a convertir todo, lo voy a mover. Le estaba diciendo al equipo de voluntarios: voy a mover tu mundo, te lo voy a virar patas arriba. Pero comienza con nuestra confianza. Y comienza con que no caminemos esta vida de fe, no la caminemos solo. Porque no hay nada mejor que cuando uno se siente desanimado, que cuando uno se siente triste, desalientado,
¿verdad? No sé si es una palabra, pero la acabo de tirar, ¿verdad? Te sientes sin aliento, te sientes que ya estás a punto de rajarte, ¿verdad? Tener un equipo, un grupo que sea como tu familia, al cual tú recurres y ellos te levantan las manos y tú puedes orar y puedes desahogarte y puedes confiar en que esa persona está orando por ti y está orando contigo. Por eso es sumamente importante que nos unamos a un family group que van a estar comenzando el miércoles 31 de marzo. Y muy pronto le vamos a estar dando mucha más información. Pero esos family groups van a ser una herramienta que Dios va a utilizar para poner nuestro mundo patas arriba. Para hacer esos giros de 180 grados que tú dices, yo no sé cómo pasó esto. Comienza por nuestra confianza en Dios. Así que si has puesto tu confianza en Dios, escribe al 463-2463 y te vamos a estar dando información sobre los siguientes pasos que tienes que dar. Y para los que estamos aquí, si no has bajado la aplicación Iglesia Teópolis, eso es una gran herramienta para mantenerte conectado con tu familia, con la Iglesia Teópolis. Nos queremos despedir de la gente que se conecta a través de la Iglesia en Casa. Dios te bendiga. Queremos darte un aplauso desde aquí, desde Iglesia Teópolis, para que sepas cuánto te amamos. Sí. Dios te bendiga.